Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar de los modos de producción. Los modos de producción son parte de la teoría del materialismo histórico, que es parte de la teoría marxista de la historia. Eh, los modos de producción pueden ser esclavistas, feudales, capitalistas, tributaristas también en el caso de las civilizaciones precolombinas o precoloniales de América y del África, por ejemplo, ¿no? En que se pagaba tributo por parte de una tribu a otra, ¿no? Y puede haber también tribalismo y tributarismo, ¿no? En el tributarismo, una, una tribu dominada era, o hegemonizada tenía que pagar tributos y para eso tenían que desaparecer todo tipo de rangos y demás, rangos sociales y demás, y tenían que estar todos iguales. Por eso es que se ve que hay eh, tribus igualitarias, pero son tribus que en realidad son dominadas por una tribu dominante que les obliga a pagar tributo. Eh, También está el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, y también el tribalismo, obviamente. El paso de la orla a la tribu es un paso civilizatorio, es un paso fundamental que se da en la protohistoria, y del tribalismo se pasa al tributarismo, y así sucesivamente. Los modos de producción son algo muy importante en el estudio de la historia y es necesario conocerlos. El materialismo histórico no reconoce el tributarismo, pero sí que reconoce la comunidad primitiva. En ese sentido hay algunas fallas dentro del mismo materialismo histórico que deben ser subsanadas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el capitalismo hay un resabio del feudalismo en el sistema hipotecario de los bancos, ¿no? Es necesario tener bienes o un patrimonio para poder acceder a un crédito. Eso es una huella del feudalismo, cuando el capitalismo implica la libre accesibilidad a los medios de producción y es un avance frente al feudalismo en que los nobles eran a la vez jefes políticos y propietarios del feudo, y así la propiedad era en parte al mismo tiempo pública que privada. En el capitalismo, la propiedad privada permite que haya una relación burgués-proletario en la cual eh, se realice este sistema capitalista, ¿no? Eh, eh, Asimismo, todo esto hace del capitalismo junto con el sistema hipotecario algo sui generis, algo distinto al esclavismo o al feudalismo. En el esclavismo, por ejemplo, la mayoría de los esclavos eran obligados a trabajos pesados o a trabajos morosos, y en ese sentido es que la mayoría de los esclavos eran de propiedad estatal, digamos un 75%, mientras que el resto era propiedad privada de los nobles y de la gente de alcurnia de la antigüedad, griega, latina y demás, egipcia, etcétera, etcétera, mesopotámica también y demás civilizaciones que fueron esclavistas en la Edad Antigua. Eh, es así que tenemos los modos de producción como una cosa presente en la historia, como una realidad irrefutable, ¿no? Obviamente, la historia es mucho más que eso, pero los modos de producción sí existieron y existen aún, y el capitalismo fue actualmente criticado por Marx, aunque considero que es una crítica un poquito equivocada y errada en cierto sentido, ya que en la época de Marx no se sabía muchos conocimientos científicos. Por ejemplo, la ley de Lavoisier, de que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Esto elimina la teoría de la plusvalía, por ejemplo, en el marxismo. Bueno, después de esta digresión, seguimos hablando de los modos de producción. Los modos de producción son así, algo que se da en la historia y que son descubiertos por Marx y por el marxismo, y se dan en la historia humana como una forma económica de producción económica, y que se da hoy en día, hasta el día de hoy en el capitalismo. Después se pretende pasar al socialismo y al comunismo y demás, pero el socialismo es un poquito más atrasado que el capitalismo en materia económica, sobre todo de política económica. En materia de política social es más adelantado, pero más es el atraso que el progreso. Por eso es que el capitalismo ha triunfado sobre el socialismo.
Sin embargo, los modos de producción son una realidad y es necesario conocerlos y estudiarlos para así poder, de alguna manera y de alguna forma, ubicarnos en la historia, ubicarnos en nuestro entorno social, en nuestro entorno político y demás. Es así que es importante que se estudien los modos de producción y que se los conozca bien. Muchas gracias.